Hola, en este video les voy a presentar el equilibrio a largo plazo en una empresa que se encuentra en un mercado competitivo a partir de una modificación de la estructura de costos de largo plazo. Supongamos que estamos ante una situación inicial, dada vamos a definirla por el punto A, donde la empresa está produciendo en el mínimo de los costos medios de largo plazo, que es lo que sucede en una empresa con mercado competitivo. El nivel de equilibrio del mercado está dado por la igualdad entre la demanda y la oferta de mercado. Ese es el nivel de precio de equilibrio y por lo tanto ese es el precio al cual las empresas venden y es el ingreso marginal. Al mismo tiempo es el mínimo de los costos medio y largo plazo, que es la situación de equilibrio inicial en un mercado competitivo de largo plazo. Entonces estamos en esta estructura de costos medios de largo plazo 1, vamos a llamarle. Supongamos que por alguna razón, por ejemplo, el tipo de cambio sube bruscamente en poco tiempo y eso hace que muchos insumos importados generen un aumento en los costos. Entonces la estructura de costos de largo plazo se ve alterada y eso va a generar un aumento en la estructura de costo. Por lo tanto, hay un desplazamiento vertical hacia arriba de la estructura de costo. Podría suceder o no también un desplazamiento horizontal, como ocurre en este caso. Fíjense que este es el tamaño de planta original, ¿sí?, en la estructura de costo. Resulta que ahora no solamente se desplazó para arriba, sino también se desplazó hacia la izquierda la estructura de costo. No necesariamente siempre va a ser así, pero evidentemente puede suceder. Entonces tenemos un aumento en los costos, eso genera un desplazamiento de toda la estructura de costos de largo plazo hacia arriba y en este caso hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a suceder al inicio? Apenas sucede este aumento en los costos. Bueno, a los precios que estaban vigentes al inicio de la situación, los costos no van a cubrir, o mejor dicho, los precios no van a cubrir los costos, por lo tanto muchas empresas van a empezar a desaparecer o van a cerrar porque no pueden cubrir los costos, ni siquiera los costos variables. Por lo tanto, la oferta de mercado empieza a disminuir, se desplaza hacia la izquierda. Hasta un punto donde define un nuevo precio de equilibrio en el corto plazo, todavía seguimos en la situación de corto plazo, en el cual el precio sea suficiente como para cubrir los costos variables y parte de los costos fijos. Es decir, que el precio esté por encima del punto de cierre de la empresa en el corto plazo. ¿Qué es lo que sucede cuando el nivel de precio alcanza el nivel P2? En ese caso, la empresa en el corto plazo cubre los costos variables y parte de los costos fijos y empieza a producir Q2. Y le conviene, si bien tiene pérdidas porque todavía no cubre todos los costos fijos, pero le conviene producir porque cubre parte de los costos fijos. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, que a la empresa se le permite modificar el tamaño de planta, es decir, aumentar o disminuir el nivel de capital, podemos observar lo siguiente. La empresa está en un punto de la estructura de costos de largo plazo donde hay rendimientos decrecientes a escala, es decir, deseconomías de escala. Entonces, ¿qué significa eso? Que para reducir los costos medios, a la empresa le conviene reducir el tamaño de la planta. Por lo tanto, si empieza a reducir el tamaño de la planta, el nivel de producción de la empresa va a empezar a disminuir, va a tender al nivel de producción Q2', que es donde se da el mínimo de los costos medios de largo plazo. Entonces, no solamente esta empresa lo va a hacer, sino todas las empresas en el mercado. Recordemos que estamos hablando de un mercado perfectamente competitivo, por lo tanto, todas las empresas tienen la misma tecnología porque están produciendo exactamente el mismo bien. Además, todas tienen la misma información. Entonces, todas van a tomar la misma decisión. Entonces, ¿qué va a suceder? A medida que disminuya la producción de todas las empresas, la función de oferta va nuevamente a comenzar a disminuir como consecuencia de que la escala de planta de las empresas empieza a reducirse. Eso va generando un aumento en el precio de equilibrio como consecuencia de una reducción de la oferta. Y eso tiende a que el precio P2 pase a P2'. ¿Hasta qué punto va a ir aumentando? Bueno, hasta que el precio alcance el mínimo de los costos medios de largo plazo, de la nueva estructura de costos medios de largo plazo. Y ahí va a aparecer, y ese va a ser el nuevo equilibrio de largo plazo en esta empresa que pertenece a un mercado competitivo. Bueno, este es un ejemplo de comportamiento, de interacción entre el mercado
y una sola firma como representativa de todas las firmas del mercado a partir de la estructura de costos. Espero que les haya servido la explicación. Hasta luego.